Buenas tardes, bienvenidos a todos. Este domingo 8 de junio, hermanos, bienvenidos aquí a Capilla de Calvario, Palm Desert, amén, el canal de Capilla de Calvario, amén. Vamos a comenzar el mensaje de hoy, de este domingo. Hay que prepararnos, hermanos. Consiga su Biblia, consiga sus notas. Agarre las cosas que necesita para poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Tenemos nuestra Biblia, nuestra palabra. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a escudriñar su palabra en esta tarde. Amén. Padre Santo, te pedimos en esta tarde que nos ayudes, que nos lleves, Señor, a toda verdad. Señor, que nos ilumines este día, esta tarde, que vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Danos oídos, Señor, para oír. Danos ojos espirituales, Señor. Llénanos, Padre, de ese Espíritu Santo que necesitamos para poder comprender las Escrituras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que no me conocen, los que es su primera vez mirándome aquí en el canal de Capilla de Calvario, yo soy el pastor Joe Loévano, aquí en Palm Desert, California. Amén. Desde Estados Unidos, llevando la palabra de Dios a todos los lugares de la tierra. Amén. Le mandamos saludos a las personas que nos miran en Nicaragua, las personas que nos miran en El Salvador, en Guatemala, amén, en México, en Arkansas, en Colorado, todos esos lugares tengo ahí personas que me conocen, amén. Y pues los que no me conocen también les mando saludos. Así es que bienvenidos aquí. Vamos a comenzar. Vamos a entrar al libro de los Romanos, capítulo 15. Amén. Título: la Escritura es para nuestro beneficio. La Escritura es para nuestro beneficio, es el título de hoy. Claro que sí, la Escritura nos ayuda a conocer a Dios, conocer el carácter, el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda a descifrar los misterios de Dios. Amén, que tiene para nosotros. Así es que otra vez, bienvenidos y vamos a entrar. Capítulo 15. Bueno, la Escritura es para nuestro beneficio, claro que sí. El versículo 1 dice: así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ya no nos podemos agradar a nosotros, hermanos. Eso ha quedado ya bien claro. Pablo lo ha dejado claro, que no se trata ya de nosotros. Cristo ya nos salvó. Cristo murió por nosotros y por eso ahora nosotros debemos, por amor, predicar su palabra, por amor, ejercer el llamado que ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Aquí nos dice en el versículo 1 que los que somos más fuertes, los que somos más maduros en la palabra, debemos sobrellevar las flaquezas, las debilidades de los que son más débiles, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. No estés pensando en ti. Yo no debería de estar ya pensando en mí. Hermanos, Pablo aquí continúa la enseñanza de que el amor a nuestros hermanos más débiles debe ser primero que nuestra libertad. Amén. Si se acuerdan, el título de la semana pasada es ejerciendo libertad en amor. ¿Ok? El amor es primero. La madurez de un cristiano es muy importante en su vida. Debería de ser muy importante. Porque el crecimiento es esencial, no solo para nuestro caminar, sino para ejercer nuestro ministerio, lo que
el llamado que Jesús nos ha dado a nosotros. Necesitamos de crecer para poder entender la Escritura y para poder hablar de las cosas de Dios. Amén. So, no solo esencial, no solo es importante para nuestra vida, el crecimiento, sino es esencial no solo para nuestro caminar, sino para ejercer nuestro ministerio correctamente en el amor verdadero. En el amor verdadero. Amén. Dice aquí que debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos más. ¿Ok? Como les dije, ya no se trata de nosotros, sino de los que aún son bebés. Son bebés en la doctrina, en la enseñanza. Amén. Como maduros debemos tolerar las debilidades que debemos de prestar nuestro hombro y ayudar a llevar sus cargas demostrando amor y consideración. Claro que sí. De eso es lo que está diciendo Pablo. Debemos demostrar amor y consideración. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Amén. So, es un mandato que el Señor nos da. No es nada más Pablo aquí diciéndonos que llevemos las cargas de los demás. Y no estamos pensando nosotros mismos, sino que el Señor mismo nos dice que es un deber que debemos de tener, ¿ok? Hacia las demás personas. Versículo 2 y 3 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miradas a la edificación, ¿ok? Porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien, como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Amén. So, entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Llevamos las cargas de nuestro prójimo o le corregimos para la edificación? ¿Ok? Es una pregunta que tal vez se haga porque dice aquí cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien con miradas a la edificación. Pero el número 3 dice, porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien, como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. A veces tenemos que confrontar también al hermano. Amén. So, usted preguntará, pues, entonces, ¿cómo le vamos a saber? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a saber cuándo vamos a agradar al hermano, ayudar al hermano o cuándo lo tenemos que confrontar para decirle su verdad? Amén. Hermano, la respuesta está en qué dice Cristo. ¿Ok? ¿Qué dice Cristo en el momento de tu pregunta? Por eso es que nuestra relación con Él debe de ser constante siempre. Debemos de estar siempre conectados al Señor en oración, al Señor con el Espíritu Santo. Amén. Mira, el cristianismo no se trata de reglas, de principios, ni de normas. ¿Ok? Ya no se debe de tratar así. Ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que estar mirando a ver si estamos cumpliendo esta ley, aquella ley. No se trata de eso. Amén. Se trata o es caminar con el Señor cada momento, pidiéndole a Él respuestas a tus preguntas. ¿Ok? Y Él mostrará cuándo hay que ayudar con la carga o cuándo hay que exhortar o confrontar para edificar al hermano. Amén. So, ¿cómo se le debe de hacer? Solamente a través de esa relación con el Espíritu Santo, estando en oración, estando en comunión. El Espíritu de Dios te va a dar la respuesta
cuando tú la necesites. Amén. No siempre es, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué debo de hacer en esta situación? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Amén. Usted tiene que también estar conectado al Señor y que el Señor le dé las respuestas. Hay que tener discernimiento. Discernimiento es un fruto que el Señor da al cristiano cuando lo necesita. Amén. Versículo 4 dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. De aquí salió el título. La Escritura es para nuestro beneficio. Amén. Mira, las Escrituras están llenas de personas que hicieron a un lado sus deseos, ¿ok? O sus derechos, como tenemos en Cristo Jesús, para el bien de sus hermanos más débiles. ¿Ok? Dirás tú, ¿quién fue? Abraham. Abraham lo hizo. David lo hizo. Moisés lo hizo. Ellos son ejemplos de hombres que voluntariamente renunciaron a sus posesiones, a las cosas que ellos tenían, pero también renunciaron a sus posiciones. Ellos tenían posiciones de líderes y también en tiempos la renunciaron por el bien de los de su prójimo más débil. ¿Ok? Las Escrituras son para tu bien, para mi bien. Debes leerlas, hermanos, diariamente. Esta Biblia, hermanos, se debe de leer diario. ¿Ok? Estar en constante comunión con el Señor, conociendo la palabra, y Él te dirá qué es lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. ¿Ok? Por eso dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia, tenemos que perseverar, tenemos que seguir, ¿ok? Para que por la perseverancia y la exhortación, la enseñanza, se puede decir que la Escritura nos corrige, ¿ok? Por la corrección de las Escrituras tengamos esperanza en las cosas que vienen. Número 5, y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros, ¿según quién? Según Cristo Jesús. ¿Ok? Pablo dice, los dos fuertes y los débiles, los dos, al mismo tiempo, a pesar de las diferencias, que no son tan esenciales como piensan las personas, a pesar de las diferencias no esenciales, procuremos el amor y la armonía espiritual sobre las cuestiones cuales la Biblia guarda silencio. ¿Ok? En las cosas que la Biblia no habla, los dos tenemos que estar unidos en las cosas que sí habla. ¿Ok? Por eso dice, y el Dios de la perseverancia y de la exhortación, que Él es el que los enseña, Él es el que nos corrige, les conceda que tengan el mismo sentir. Eso es lo más importante. El que nos va a corregir, que nosotros juntos tengamos un mismo sentir, los unos por los otros, según Cristo Jesús, según nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Amén. Versículos 6 y 7, para que unánimes y a una sola voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos
a los otros como Cristo los recibió para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, su Padre. Amén. Tenemos que estar con una mente, ¿ok? Y una sola voz, diciendo la misma cosa, proclamando la misma cosa. Una sola mente, una sola voz, para agradar a Dios, ¿ok? Para agradar a Dios, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Hermanos, Jesús no fue adoptado como nosotros somos adoptados al reino. Jesús no fue adoptado, sino que Cristo posee la misma existencia y naturaleza, esencia igual a Dios. Es igual, por eso dice aquí el verso 7, por tanto, recíbanse los unos a los otros como Cristo lo recibió para la gloria de Dios. Y el 6, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo primogénito. Él no es el Hijo adoptado. Él es el Hijo que tiene la misma esencia que su Padre. Así como en lo terrenal, el Hijo, es igual al Padre en su ADN. A veces en el mismo caminan igual, hablan igual, se comportan de la misma manera. Igualito, Jesús en lo espiritual es igual a su Padre. Él hace lo que su Padre le manda hacer solamente. Él no hace nada por su propia cuenta. Por eso dice aquí que para que unánimes y a una sola voz, primero glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse los unos a los otros como Cristo lo recibió para la gloria de Dios. Ahora vamos a entrar al número 8. Dice el versículo número 8. Digo pues que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión, que son los judíos, a favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. ¿Qué promesas se le habían hecho a Abraham? Las promesas de que a través de él su reino sería para siempre. Su reinado sería para siempre. Siempre estaría alguien sentado, se le prometió a David, en el trono. ¿Quién será esa persona? Jesucristo. Jesucristo. Cristo, hermanos, en su humanidad, fue descendiente de Judá, descendiente de Jacob, de Abraham. Vino al mundo, aquí dice, para cumplir la promesa hecha por Dios a Abraham y a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Isaac, Jacob, y David, Moisés, todos ellos son los hijos de Abraham. Cristo vino para cumplir esa promesa hecha a los patriarcas, que son ellos. Porque Abraham es padre de los judíos de sangre, los circuncidados, aquí dice. Digo pues que Cristo es hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Abraham es el padre de los judíos de sangre, la circuncisión, y espiritualmente es padre de todos los judíos y gentiles que han creído en Cristo, como tú y yo. Amén. Él es el padre de ellos. Gálatas 3:29 dice, y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa que se le dio a Abraham, de que
las naciones serían benditas a través de él, a través de Abraham. Amén. So, es muy importante lo que dice aquí la escritura, que digo pues que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Lo que Dios lo que Dios promete, lo cumple. Lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Y Cristo vino para cumplir esa promesa. 9 hermanos al 12. Dice, y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. ¿Ok? Yo confesaré entre las naciones. Está hablando de los no judíos. Está hablando de los gentiles. El número 10. Y otra vez dice, alégrense naciones con su pueblo. También los no judíos, los gentiles. El 11. Y otra vez, alaben al Señor todas las naciones. Y ensálcense pueblos todos. Ensálcenle. ¿Ok? Alábenle. Proclámenle. Pueblos todos. Y el 12 dice, y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí, Jesucristo, y el que se levantará para gobernar a las naciones, y las naciones esperarán en él. Amén. Israel, hermanos, fue la nación escogida de Dios para guardar la palabra, para que viniera el Mesías a través del linaje de esa nación escogida. Amén. Muy especial el llamado que Israel tiene en Cristo, en Dios. Amén. Pero hay un problema. El problema de la nación escogida por Dios era para servir de testimonio a las naciones. ¿Ok? El problema es que fue en su mente de ellos, o en su mente de ellos pensaban que eran los únicos a quien Cristo vino a salvar. ¿Ok? Y no es así. Por eso Pablo, ¿ok?, escribe estas escrituras para mostrar el plan de Dios, que el plan de Dios siempre ha sido llevar a los judíos y gentiles por igual a su reino. Mira, pongan atención, versículo 9. Y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo confesaré entre las naciones y cantaré tu nombre. Otra vez dice, alégrense naciones con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todas las naciones y ensálcenle pueblos todos. Y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, y las naciones esperarán en él. Es por Cristo que ahora somos salvos, es por Cristo que ahora estamos en el mismo nivel que estaba Israel. Ahora Cristo usa la iglesia para llegar al resto del pueblo, al resto de las naciones. No quiere decir que ha terminado con Israel, no quiere decir que sus promesas son anuladas a Israel, no. Eso sigue vigente, pero ahora nosotros también tenemos un llamado en Cristo Jesús, que es la iglesia. Amén. Para llevar a cabo las cosas que el Señor
ha puesto en nuestro corazón. Por eso Pablo cita escrituras de la ley, de los profetas y de los salmos, que es lo que miramos aquí en estos versículos del 9 al 12, ¿ok? Todas cuales son reconocidas y autorizadas del Antiguo Testamento, son escrituras legítimas, ¿ok? Para probar que el Señor no solo vino a salvar a Israel, sino que siempre estaba en su mente salvar a todo el mundo. ¿Ok? Entonces Pablo lo hace para probar el plan de Dios con sus propias escrituras. Les enseña. Por eso dice aquí, por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Alégrense naciones con su pueblo. Alaben al Señor todas las naciones y alaben pueblos todos, y vendrá la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, no dice Israel, sino a todas las naciones, y a las naciones, y las naciones esperarán en él. Gloria a Dios. Amén. Versículo 13, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios es la fuente de esperanza. Dios es la fuente de esperanza y de la salvación también. Para cada uno de nosotros, para cada uno que cree. Y esa esperanza llega a nosotros a través de las Escrituras. ¿Okay? Por eso también el título es La Escritura es para nuestro beneficio. La salvación para cada creyente y la esperanza llega a nosotros a través de las Escrituras que son inspiradas para comenzar, ¿ok? Por el Espíritu Santo y aplicadas a cada corazón que cree solamente por el mismo autor, el Espíritu Santo. El que inspira la palabra es el que enseña la palabra también a nosotros. Por eso es muy importante. Dice que el Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Cómo vamos a creer? Leyendo la Escritura. La fe viene por el oír de la Escritura. ¿Ok? Para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? La esperanza de salvación viene a través de leer la Escritura, y la revelación de la Escritura viene a través del Espíritu Santo, quien inspiró la Escritura en los apóstoles y en los profetas para comenzar. ¿Ok? 14 al 22. Dice, pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados, ¿qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Pablo les dice, ustedes también tienen entendimiento, ustedes también tienen el Espíritu Santo que actúa en ustedes para que se enseñen los unos a los otros. Pero el 15 dice, pero con bastante atrevimiento, ¿ok? Les he escrito para recordarles ciertos asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, y esto con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se
refieren a Dios, porque no me atrevía a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Okay? Por la palabra y por la obra. Por la palabra y obra. Con poder de señales y de prodigios, con el poder del Espíritu Santo de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores de Lírico lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. De esta manera he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Okay? El 21, sino como está escrito, verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, ¿okay? Y los que han oído entenderán. Gloria a Dios. Por esta razón he sido impedido muchas veces a ir a ustedes. Amén. Simplemente Pablo les explica en estos pasajes cómo él podía escribir una carta tan clara y directa a una iglesia que no había fundado y que nunca había visitado antes. Por eso dice aquí, pero con bastante atrevimiento les he escrito para acordarles ciertos asuntos, para que ustedes también se den cuenta de que yo también estoy lleno del Espíritu Santo y yo también tengo algo de qué enseñarles, algo de qué exhortarles. Amén. Aunque yo nunca haya ido a su iglesia, aunque yo nunca haya fundado su iglesia, yo tengo algo que enseñarles también. ¿Ok? Por alguna razón, no se sabe, por alguna razón Dios era el que había impedido de forma providencial que Pablo no visitara Roma o que Pablo no llegara a Roma. Hechos 16, del 6 al 7, vemos eso. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar a Bitania, pero otra vez el Espíritu Santo de Jesús no se les permitió. ¿Okay? Fue Jesucristo mismo el que no dejaba ir a Pablo en esos momentos. Solamente Dios sabe por qué. Pero él trató de ir en muchos instantes y se le impidió. ¿Okay? 23 al 24. Dice, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a ustedes, lo haré cuando viaje para España, porque espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes allá. Quiero que me manden a alguien para que me lleve también, me cuide en el camino cuando vaya a visitarlos ustedes. Dice, una vez que en algo me haya gozado con ustedes, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, para servir a los santos. Amén. Proverbios, hermanos, Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Okay? Con buenas intenciones, Pablo hacía los planes para ir a Roma, pero era el Señor el que finalmente dirigió los pasos de cuando él llegara a Roma. Y sí llegó.
Sí llegó a Roma. Difícilmente, pero llegó a Roma. Amén. So, nuestros planes, aunque buenos, deben de estar sujetados al control y la alteración del Señor. Si el Señor dice, hemos cambiado de planes, ahora es algo diferente, ¿qué debemos de hacer? Debemos de seguir esos planes. ¿Ok? Deben de estar sujetos al control y la alteración del Señor, tal y como estuvieron los de Pablo aquí. Amén. 25-26. Dice, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Cuando es necesario, hermanos, cuando es necesario, hay que ayudar monetariamente. ¿Ok? También te tiene que hacer eso. Si eso es lo que se requiere. Por eso Pablo comienza el capítulo 15, dice así, que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Eso incluye monetariamente también. Eso incluye si tenemos que ayudar con nuestro dinero, con nuestra bendición que el Señor nos ha dado, como ellos lo hicieron aquí. Dice el 26 que porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que estaban en Jerusalén. Les mandaron una ofrenda, un poquito de dinero para que se ayudaran. Segunda de Corintios 8, del 2 al 4. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron las riquezas de su generación. Aunque no tenían mucho que dar, dice Pablo, dieron. El versículo 3. Porque doy testimonio de que espontáneamente han dado de acuerdo a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Ok? Pidiéndonos con muchos ruegos que les consideráramos la gracia de participar en la ayuda para los santos. Ellos pedían, aunque no tenían mucho dinero, pedían ayudar. Danos la oportunidad de ayudar con lo que podamos. Amén. Se debe de hacer. Gálatas 2, 9 y 10. Dice, y cuando percibieron la gracia que me había sido dada Jacobo, Pedro y Juan, los apóstoles, ya en Jerusalén, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha, los saludaron en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, que nos acordáramos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. También Pablo ayudaba cuando él podía. Pablo no exigía pago por lo que él hacía. Aunque él era digno de recibir pago, no lo exigía. Amén. Podemos ayudar de varias maneras. Podemos ayudar dando dinero o no exigiendo a veces lo que se nos debe. Eso es también para ayudar. Versículo 27. Pues les pareció bien y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. ¿A quién estaban ayudando? A Jerusalén. Estaban ayudando a la iglesia judía, comenzada por los apóstoles en Jerusalén. Aquí nombra Pablo a Jacobo, que era el hermano
medio hermano de Jesucristo, a Pedro, a Juan, los dos apóstoles que caminaron con Cristo Jesús. Amén. Y fue gracias a los judíos, hermanos, que predicaron el evangelio a nosotros los gentiles. Pedro fue a predicar el evangelio. Pablo predicó a los gentiles. Él era un judío. Amén. Por esa razón somos deudores, dice Pablo, a ellos. Lo menos que podemos hacer es ayudar monetariamente. ¿Por qué no? Amén. Si les debemos la salvación, les debemos todo. Les debemos la escritura. Esta fue preservada por ellos para nosotros. Amén. ¿Quién no le da gracias al pueblo judío porque preservaron la palabra de Dios? Hicieron lo que Dios les mandó hacer. ¿Ok? Somos deudores porque ellos nos ayudaron con la palabra. Amén. (28 y 29). Dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente el fruto, pasaré por ustedes a España, ¿ok? Y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. Llegará con palabra, llegará con exhortación. ¿Por qué? Porque él era un ministro de Dios. Era un ministro de Dios y Dios respaldaba las cosas que hacía Pablo. ¿Okay? Filipenses 4, 15 al 18. Dice también, ¿saben, oh Filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia partió conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos? Porque aún en Tesalónica, enviaron para mis necesidades una y otra vez. La iglesia filipense le ayudaba a Pablo monetariamente. ¿Qué? 17. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Cuando las ofrendas, hermanos, son hechas de corazón, son hechas con amor, son un olor fragante para Dios. Es algo que el Señor mira bien. ¿Ok? Ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. Amén. Romanos 1, 11 y 12. Dice, porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que sean afirmados. Esto es para ser animado juntamente con ustedes por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Amén. Pablo iba a llevar ministración, Pablo iba a llevar palabra, pero también deseaba recibir palabra de los romanos, que dice acá en el versículo 26, en el versículo 14 dice, pero yo mismo estoy persuadido que ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. También podían aconsejarle a Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque también ellos tenían, como les dije, el Espíritu Santo que los guiaba, que les enseñaba. Amén. Versículo 30. Pero les ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen conmigo en oración por mí delante de Dios. ¿Ok? Pablo fue salvado de la muerte varias veces en Jerusalén. ¿Ok? 2 o 3 veces fue salvado, perdón. Quiere decir que las oraciones fueron escuchadas por Dios. ¿Ok? Las oraciones que Pablo les pidió al pueblo romano fueron escuchadas. El versículo 31 dice, para que yo sea liberado de los desobedientes, de los judíos que le acusaban, que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado a los santos, sea de agrado a los que se han entregado a Cristo Jesús. ¿Ok? Por eso les digo, Pablo fue salvo de la muerte varias veces en Jerusalén. ¿Por qué? Quiere decir que las oraciones fueron escuchadas, las oraciones que Pablo pidió a la iglesia romana. Y no solo a la iglesia romana, sino a las demás iglesias. Pablo siempre pedía oración para que él siguiera proclamando el evangelio de una forma valiente. ¿Ok? Aunque él fue salvado de Jerusalén y su vida no le pasó nada, él quedó en cadenas, él quedó encarcelado y finalmente sí llegó a Roma. Finalmente llegó a Roma y casualmente fue en Roma donde Pablo terminó su vida. Fue decapitado por el César Nero. ¿Ok? Y versículo 32 dice, para que al llegar a ustedes con gozo por la voluntad de Dios, encuentre descanso junto con ustedes. Pablo estaba cansado de estar en la cárcel, cansado de ser perseguido, pero seguía adelante. ¿Ok? Mira, Hechos 28, 15 y 16. Dice, al huir de nosotros los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo al verlos dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba, que le cuidaba, pero tenía derechos de que los hermanos fueran a visitarlo, fueran a ayudarle, fueran a llevarle una donación, una ofrenda de amor. Amén. Pablo, hermanos, por fin halló el gozo y el descanso que había buscado tanto en Roma. ¿Okay? Y el 33, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Aleluya. Así también, hermanos, yo me despido este domingo, 8 de junio. También yo me despido y les digo que el Dios de paz, amén, esté con ustedes para siempre. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Como siempre, me despido con una bendición para el pueblo de Dios, para los santos, que el Señor los guarde, los cuide, haga resplandecer el rostro en sus vidas, en sus hogares, y que les dé esa paz que están buscando. Aleluya. Que el Señor me los bendiga. Hasta pronto.